Y aquí estaría la casa que vamos a visitar, chicos. Al que nos encontramos. No lo quiero asustar, están cerrados. Pero yo creo que sí, que aquí dan de comer a estos gallos. Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy me acompaña Bea. Recordad que me Instagram y el de ella en la descripción de este vídeo. Y este mes habéis apoyado un montón el canal, es algo que agradezco muchísimo. Y que este vídeo también tenga mucho apoyo. Vamos a intentar entre todos los 8000 likes. Al igual que todo el mundo se suscriba, es totalmente gratis suscribirse. Por lo que todo el mundo, ¿qué tiene que hacer? Suscribirse. Bajar ahí debajo, dejar like, suscribirte al canal y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Llevamos camino a una casa abandonada en medio de un barranco. Esta casa puede datar de 1970 fácilmente. He intentado mirar información en el catastro, pero no hay ninguna información sobre el terreno. Y era una casa de agricultores de la zona y con el paso de los años el lugar quedó abandonado. Falta de herederos, por diferentes motivos, el lugar quedó en la soledad total y deteriorando año tras año. Vamos a ver qué nos encontramos. El camino es bastante precioso, la verdad. Es en medio de la naturaleza, como tanto me gusta a mí. Lleno de malezas, complejo, la verdad. Pero hay zonas que están bastante pisadas, ya que por aquí pasan muchos senderistas. Esto es una ruta circular. Ahí debajo está el barranco. Y siguiendo este camino encontraremos la casa. El lugar es precioso, la verdad. Pura naturaleza. Y son los sitios que a mí me gusta visitar. Encontrar lugares abandonados en medio de el campo, literal, es lo mejor. Y a estos lugares siempre venir acompañados. Nunca ir solo a un lugar abandonado como este, que está en medio de la nada. Porque es peligroso, te pasa algo y nadie se entera y te quedas ahí abandonado. Nunca mejor dicho. Vaya humor, ¿no? Ya la veo. ¿Has visto la casa ya, eh? Allá abajo, gente, ya se aprecia parte de la vivienda que vamos a visitar. Vamos para allá. En la vivienda blanca sí vive gente, pero la de allá sí está abandonada, que es la que vamos a visitar. Bajando todo el camino, hay que continuar. ¿Pero cómo caminas tú, que te tropiezas con todo? Un like por Bea, por favor. Un like por ella. 8000 likes por Bea. Que cuando camina, no sé cómo camina, que se va tropezando. Que camina como despacito. Con los pies muy juntos. Con los pies muy juntos, pero a la vez se va tropezando. Yo no sé cómo lo hace. Porque si los abro, me desequilibro. Hostia. Aquí oigo el agua de la sequía. Ha estado lloviendo estos días. Y aquí lo van a ver. Cuidado aquí que esto resbala, que tiene... No te vayas a caer. Esto resbala bastante, que tiene moho. Mira qué chulo. Esta de aquí será un depósito que almacena agua. Y está cerrado con un candadito. Pues esto será del cabildo, por ejemplo. O de los propios agricultores de la zona. Y ahí arriba las cabras. Que se ven perfectamente, ¿eh? Mona, pero miren, no se caen. Claro, ya son expertas de estar en ladera. Esta casa a mano derecha sí está habitada. No vamos a molestar, obviamente. Qué raro vivir aquí, ¿no? Está todo cerrado con... Yo creo que no está habitado. Y aquí estaría la casa que vamos a visitar, chicos. A ver qué nos encontramos. Hay que caminar con cuidado porque aquí la vegetación se ha hecho con todo. Primer susto. Ahí mire, por debajo también hay una escalera que tenía cuevas debajo de la casa. Esto de aquí era para los animales. Voy a acercarme yo. Ay, hay una puerta por detrás. Exacto. Ahí está la puerta. Y esto era como un alpendre para los animales, donde les daban de comer y les daba cobijo el dueño. A la hora de dormir, los animales se metían aquí y dormían. Lo que estoy viendo aquí, un montón de basura aquí. La gente es muy asquerosa, la verdad. Y ahí arriba, creciendo los veroles, como siempre. Crecen en todos los tejados. Yo creo que a esa puerta se puede llegar de alguna manera. Ahora miraremos. Aquí ha vivido gente, vea. Sí, hay colchones. Acércate sin problema. Hay un montón de colchones chicos
incluso sillones. Un sillón negro, uno blanco y montones de sillones. Mira los y colchones. Los plásticos esos que se usan. Son mantas térmicas. Exacto. Mantas térmicas, un radiador. Esto es una bomba de agua, creo. ¿Puede ser, chicos? Sí, esto tiene pinta de bomba porque tiene entradas de agua. Yo creo que sí, que aquí vive alguien, pero aquí alguien le tiró todo abajo, ¿no? Como que se lo desordenó. Mira, un plasma. Esto es un plasma. Un LG. Ay, Dios, es verdad. Aquí vivió gente. Qué curioso. Después de esto estar abandonado, incluso aquí tenía sus bolsas de basura. ¿Ves? Esto es como un horno. Para calentar el pan, calentarte las pizzas, por ejemplo. Un mini horno. También hay sillas por ahí detrás. Hay cajas como de mudanza. Muy extraño, la verdad. Y esta pistola es de una máquina de limpieza a presión. Una Karcher se llama, creo. Tienen un nombre así. Se usan mucho para limpiar vehículos. No me sale el nombre ahora, pero es una pistola de presión. No sé si esa bomba pertenece a la pistola. Yo creo que sí, incluso. Ah, mira ahí detrás. El depósito amarillo. ¿Ves las ruedas? Ah, sí, sí. Ahí detrás, chicos, está el depósito de esta pistola. De agua a presión. De limpieza. No sé, raro. Parece que aquí vivió gente, pero mira, aquí sí se ve la estructura original de la vivienda. Piedras de cantería. Pequeñas piedras con barro. Y madera. Un montón de listones de madera. Bloque, 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 bloque. Y van poniendo todas estas vigas, por así decirlo, de madera para hacer la estructura. Esta casa se nota que es muy antigua. Y se nota en la estructura de la planta superior. Es todo madera. Un montón de vigas de madera y tablones de madera de un lado a otro. Y la pared se ve que son un montón de lascas de piedra y piedras grandes. De cantería. Ahí se ve al fondo también. Vamos a continuar. Qué curioso, ¿no? Por ahí no podemos ir. Por aquí es imposible, ¿no? Yo creo que ya es por debajo, habrá alguna escalera. ¿Ves? Se nota que el camino sí ha estado por aquí gente, supongo que los propios senderistas, ¿no? Que aquí cuidan gallinas y gallos, mira lo que hay. ¿Lo ves ahí dentro? Será de la casa de aquí. Puede ser, ¿no? No lo quiere asustar, está encerrado. Pero yo creo que sí, que aquí dan de comer a estos gallos de esta vivienda. Y esto es una cueva natural, que a la vez le hicieron una estructura. Si os fijáis, hay bloques construidos por fuera, pero dentro sí es la cueva. Voy a acercarme. Mira qué chula, vea. Esto puede tener un montón de años, ¿eh? Esta estructura es típica canaria. Las cuevas se hacían así antes para vivir e incluso tener los animales. Se nota que en diferentes zonas y eso eran los comederos. Hay un murito y aquí les daban de comer y el agüita. Pero ahí ya está un poquito estropeado esa zona. Y esto es la montaña, ¿eh? Sobre esto está la casa, la vivienda. Aquí igual, era un banquito abierto por aquí. Era como una casa. Y lo que hicieron aquí en esta cueva es levantar este muro de hormigón. Y lo hicieron casa como tal, ¿sabes? Con los años. Incluso aquí queda, mira, una sillita de niño y una mesa. Qué raro, ¿no? Ya digo, esto es un sendero, por aquí puedo pasar porque es legal pasar, vaya, no es nada ilegal. Ahí lo dejo tranquilito. Cuidado que el pisar, ve que hay un agujero. Y es aquí ahora. Listo. Y aquí hay un escalón. Por ahí yo creo que se continuaba para llegar a la casa. ¿Ves el número 6? Lo que es curioso porque tiene el número 6 pintado encima del número original de la casa, que parece un 52, ¿puede ser? ¿Ves que en la propia prueba? Un 32 o 52. Puede ser que era el número original de la casa, el 52, la vivienda 52, pero después con el paso de los años, cuando se volvió a numerar toda esta zona, Sí, porque se le puso el número 6. dice 7. ¿Ves? Ahí está el 7, exacto. Era una casa, otra, y creo que hay otra a lo lejos. Vamos a acercarnos a ver si podemos subir. Y esto también eran más cuevas. Estas son las mismas cuevas que acabamos de ver ahí, pero la diferencia es que ahí levantaron un bloque de hormigón enorme en toda la fachada, bloque, 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 y aquí se lo dejaron abierto. Pero estamos viendo que se ha caído lo que decía Bea. Parte del suelo. El suelo de la parte superior, yo creo, de todas las raíces. Mira los veroles ahí, como se han venido abajo incluso. Qué peligro, ¿eh? Pero la casa impone. Estamos viendo el tejado venido abajo arriba y todos los veroles arriba también. Veroles. ¿Se llaman así? Me hace gracia cuando dice veroles. ¿Te hace gracia la palabra verol? Es graciosa la palabra verol, veroles. No es que la palabra veroles sea graciosa, es que como tú la dices es graciosa. Veroles. Pues nada, veroles. Comentar aquí debajo, veroles, veroles verdes. Trabalenguas ya. Vamos a continuar este camino ahora. A ver si tenemos acceso a las otras viviendas, porque esta era una entera. Y ahí está el número 7. Esta es la 6, el número 7. Más cuevas por aquí naturales.
que aprovechaban para los animalitos. Cuidado aquí al caminar también, vea, ¿vale? Y aquí sí hay una bifurcación que sigue el sendero, o podemos acercarnos a las casas, que es lo que vamos a hacer ahora. Sí, por aquí subimos a las casas. Vamos a ver. Aquí, chicos, queda parte de la pila de agua donde lavaban la ropa. Un clásico de las casas de esta época, tener pilas de agua, y a día de hoy mucha gente sigue usando pilas de agua. Y esto de aquí era la cocina. Lo que estoy mirando, si tengo alguna piedra para subirme. Creo que aquí voy bien. La cocina tenía un banquito. Y aquí era donde tenían el fregadero. Y la encimera, el pollo. Y se ve que el tejado está hecho de caña. Casa antigua donde la haya, ¿eh? Y se mantiene también la puerta de madera al fondo. Lo que parece que aquí se quemó algo. Está todo bastante lleno de hollín negro. Y en la esquina tenían un horno. Es una especie de horno para calentar la comida, supongo. Al lado del banquito justo. Y toda esta estructura aquí por fuera de la vivienda es que en la pared habrá un agujero. Y esto era el horno. Es como un horno artesanal. A día de hoy muchas pizzerías, por ejemplo, tienen este tipo de horno de piedra donde hacen las pizzas. Por poneros un ejemplo, pues esto era un horno. Una estructura súper grande, que habrá un agujero en la pared, y aquí hacían la comida. Voy a probar a entrar por la entrada principal de la vivienda. A ver si tengo suerte, porque está un poquito de aquella manera. ¿Sí? Parece que sí. ¡Qué chulo! Desde aquí podemos apreciar la cocina, que grabé desde la ventana. Lo que es verdad, no hay ningún agujero en la pared. ¿Será que lo tapiaron? Pero Es que ves que tiene pinta de que había un agujero. había un agujero y lo tapiaron. Lo tapiaron. Sí. Ahí habría un agujero para el horno externo de la vivienda, un horno artesanal de piedra. Y aquí todo lo que me encontré aquí, chicos. La cama de la familia. Mira la cama de paja. Ay. Quedó aquí. Aquí mejor entro yo solo, ¿vale? Por si acaso, del suelo no me fío mucho. Y esto era la cama, chicos. Una cama hecha de heno, de paja le llamo yo. Y encima una cubierta de tela. Ahí se ve. Lo que parece es que aquí como que se quemó algo. Está esto agujereado. Y después de ahí quedó la puerta. Alguien la apoyó ahí. ¿Falta una puerta? No, no es de aquí esa puerta. Es de otra habitación. Esa puerta elevada. Lo curioso es que no tiene ventanas, ¿no? Muy raro. Y aquí sí se ve la estructura original de la vivienda. Piedra, 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 acumulada. Después le ponían un revestimiento. Y todo es madera. Incluso está entrando luz natural. Qué pasada. Y fíjate, encima tuyo igual hay un listón enorme de madera. Y todos son lascas de piedra y piedras. Brutal, ¿no? Casa antigua donde la haya, como dije antes. Es una pena, no podemos pasar a las otras habitaciones porque... Mira esto. A mí me encantaría, pero es que... Vamos a ir por la parte de atrás, por allá. Vamos a dar por detrás un rodeo, pero por aquí es imposible, literal. Ya acabo de pasar por aquí, que también es de aquella manera el camino, pero vamos a intentarlo. Que mira, que en los escalones también hay raíces. Va a ser imposible, chicos. También hay un montón de cactus y tuneras. Realmente son tuneras como tal. Pero claro, esto es tan frondoso que es lo que se vea. Creo que por aquí también hay una sequía, que en Capra no se ve. Pero claro, ahí al fondo se ve incluso que toda esa zona es una zona húmeda, porque ha crecido un montón de vegetación y puede que este camino tenga agua debajo y yo no lo sepa. Y no puedo estar pisando aquí y jugándomela a cada paso que doy. Una pena. Allí hay una puerta que haremos a la parte trasera del número 6, era esta, ¿verdad? Sí. Pero todo ese camino es pura vegetación y me estaría comiendo 80 ramas a la vez. Por lo que dejamos hasta aquí la exploración. Like. Una pena no poder entrar a todas las habitaciones de la vivienda. Suena de fondo las cabras y las ovejas. Parece que gritan. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, ¿qué hay que hacer? Dejar like, comentar la mejor parte del vídeo y suscribirse para así ser saludado al final de uno de nuestros vídeos. Y recordar el Instagram de ella y el mío en la descripción de este vídeo, donde pueden ver fotos de los sitios abandonados. Vamos a pasar los saludos, ¿no?
Y recuerda que dejando tu like, comentario y suscribiéndote podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, saludos a Halcón Rojo, María Isabel Gómez de la Fuente, Galilea Adams Place, Yolanda Bautista, Royby Silvia Jiménez, Black Diamond, Belén Quintana, María de Valle y para Adriana Garro y María Alberto Tavares. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final del próximo vídeo del canal. Como ya dije antes, recordar mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram en la descripción de este vídeo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!